Autarquía y servidumbre, el motociclismo en la España franquista. Antes de la Guerra Civil, la actividad de la industria nacional era tan escasa que podemos decir que no había industria motociclista nacional en España. En los años 20 del pasado siglo, un puñado de pioneros se puso el mundo por montera y decidió dedicarse a la fabricación de motos. Hoy les habrían llamado emprendedores, pero entonces sencillamente pensaban que estaban completamente locos. Son pequeñas fábricas sin recursos, con más voluntad que medios, que intentan abrirse paso en una España rural y atrasada. Pero las motos son para los ricos, los únicos que se pueden permitir caprichos tan caros como una moto. El fabricante más importante en ese periodo fue Patria, una marca que Antonio Serra, hijo de industriales textiles y entusiasta de los motores, funda en Badalona en 1922. Un par de años antes había intentado poner en marcha una fábrica de coches, pero apenas llegó a fabricar un puñado de unidades. Así que se pasó a las motos con el objetivo de convertirse en proveedor del ejército y el Estado. Aquello no era mala idea, porque el españolito medio de aquella época no estaba para motos ni gastos semejantes, solo al alcance de las clases acomodadas. Pero Serra no es ingeniero, no diseña motores, ni es proyectista, ni tiene conocimientos técnicos. Su buena posición le abocaba a continuar con el próspero negocio familiar de los textiles que permitiría disfrutar de una desahogada existencia a un buen número de familias de la burguesía catalana. Y sin conocimientos, ¿qué se puede hacer? Sencillamente, comprar materiales y equipamiento, y dedicarse a ensamblarlo para dar forma a una moto. Patria construirá motos de la más variada cilindrada, empleando motores de origen extranjero, como los ligeros, 2 tiempos, Biers de 175 centímetros cúbicos, o los JAP de 4 tiempos. También se proyectó una gran tetracilíndrica con motor norteamericano Henderson 1100 centímetros cúbicos, pero finalmente Serra no consiguió el contrato con el Estado. Entre los modelos más populares de entonces destacó la Patria 500 Gran Sport, con motor JAP 488 centímetros cúbicos. Pero llegó la Guerra Civil y la fábrica terminó cerrando, Serra abandonó el país y la fábrica de Badalona se convirtió en un cuartel de las Brigadas Internacionales. Serra regresó en abril de 1939, una vez acabada la guerra, pero falleció de forma inesperada apenas 2 meses después. Otra marca con iniciativa fue Simó, pero su caso es diferente. Miquel Simó entró en la Escuela Industrial de Barcelona en 1922, cuando tenía 15 años, y al llegar el momento de definir su proyecto de fin de estudios, dejó boquiabiertos a sus profesores al anunciar que construiría una moto. Su aplicación y el convencimiento con que abordó el proyecto hizo que el director de la escuela pusiera a su disposición todos los medios disponibles para completar el proyecto, y así Simó completó la construcción de una moto con motor de 2 tiempos de 148 centímetros cúbicos. Hay que reconocer que no era la primera vez que se metía en un fregado semejante. Con solo 14 años había conseguido acoplar un motor auxiliar de KW de 118 centímetros cúbicos a una bicicleta, con la que se lanzaba a toda velocidad por las carreteras circundantes de Barcelona. No pasó desapercibido para nadie, por la velocidad con la que rodaba por aquellas vías, ni por los costalazos que con relativa frecuencia se pegaba. En una ocasión Ricardo Zamora, portero del FC Barcelona y de la selección española, la primera gran estrella del fútbol español, tuvo la ocasión de verle en unas de sus idas y venidas, y decidió regalarle un par de rodilleras de su equipación, con el fin de mitigar los golpes y moretones que sufría. Además de ser un apasionado de la velocidad, Simó profundizó en sus conocimientos técnicos y se mostró atento a cualquier oportunidad, como cuando la Escuela Industrial de Barcelona recibió la visita del ministro de Industria. Ni corto ni perezoso, Simó le mostró su proyecto y, sin el menor rubor, comentó al ministro que si tuviera financiación podría desarrollar una moto más potente y moderna. Su descaro no cayó en saco roto. En 1927 el Ministerio de Industria le concede una subvención de 2.500 pesetas para el desarrollo de su proyecto. Invirtió el dinero en el perfeccionamiento de su proyecto de fin de estudios. Y también descubrió que el Estado podía ser un buen cliente si se le ofrecía el producto adecuado. Miquel Simó desarrolló sus propios diseños con una singular iniciativa, aunque el negocio de la moto en la España de los años 20 no prosperó. Leí en un diario que existían subvenciones gubernamentales para las nuevas industrias y no dudé en plantarme en Madrid con mi moto. Después de hacerme volver una y otra vez, me encontré en el Ministerio de la Guerra presentándole al general Primo de Rivera mi moto, quien me encargó 25 unidades, a 2.500 pesetas la unidad, contó Simó. Y así fue como de 1929 a 1932 Simó se convirtió en proveedor del Estado, realizando una variada producción de sus modelos de 148 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos, con motor de 2 tiempos. Los destinatarios fueron el Ejército y Correos. Pero tampoco era el negocio del siglo. Simó llegó a construir unas 600 motos, una cantidad pequeña comparada con la de los grandes fabricantes europeos, pero enorme si contemplamos la escasez de la industria nacional. Abandonó la actividad en 1932 y se puso a trabajar en General Motors, pero el gusanillo de las carreras hizo que se dedicara a competir a partir de 1933, con bastante éxito tanto en España como en Europa, con el apoyo del fabricante francés Terrot. Su carrera se vio interrumpida en 1939 a consecuencia de un accidente en el Tourist Trophy de la isla de Man, que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Eso no le apartó de las motos ni de la mecánica.
Después de la guerra se dedicó a realizar cochecitos para inválidos y en los años 60 se convirtió en un afamado restaurador de vehículos clásicos. Hay que reconocerlo, en España nos faltaban un montón de cosas para poder competir con países como Italia, Reino Unido, Alemania y Francia en materia motociclista. Para empezar, no teníamos capacidad económica ni ambición industrial. Todo se quedaba en proyectos menores que sobrevivían miserablemente. Después de la guerra civil sí que se producirá un cambio en el perfil industrial del fabricante de moto, que verá en este tipo de vehículo el medio de transporte ideal para un país que intentaba abrirse paso entre la miseria, las carencias, el racionamiento y el extraperlo, cuatro verdaderas plagas que sacudían España. Ricardo Soriano fue el primer industrial que quiso motorizar a la sociedad española y lo hizo con unas motos adaptadas a las circunstancias. Tampoco él cumplía el perfil típico de industrial que se conocía en Europa. Aristócrata, marqués de Ivanrey y millonario, Soriano se había distinguido por una vida sin limitaciones en la que hizo cuanto quiso. Era ingeniero y tenía excelente formación, construyó un trineo de velocidad, el Gredos, que el Comité Olímpico Internacional consideró el antecesor del bobsleigh. Probó fortuna en la industria automovilística y también fue mecenas de artistas, aportó la financiación a Luis Buñuel para que pudiera realizar un perro andaluz. En 1942 puso en marcha la marca Soriano, dedicada a la fabricación de unas peculiares motos que se distinguían por sus pequeñas ruedas 4,00 por 8 y su reducido tamaño. Tenían motores propios de 122 centímetros cúbicos o motores Villiers británicos y sus modelos tenían nombres inconfundibles: Potro de Acero, Puma, Tigre, Lince y Pantera. Eran motos accesibles para el españolito de a pie. Cuando los nuevos fabricantes españoles iniciaron la producción de motos convencionales, las peculiares Soriano carecían de sentido. Sinceramente, parecían una broma. Y entonces, en 1951, la fábrica cesó su actividad y Ricardo Soriano se concentró en su nueva actividad, inventar Marbella. Lo curioso del caso es que el origen de los futuros grandes productores motociclistas españoles estaba alejado de la automoción propiamente dicha, pero no resultaban tan ajenos. Pere Vermañer construía gasógenos y Francis Cox. Bultó tenía una fábrica de segmentos para motores y juntos crearon Montesa, y luego Bultó crearía Bultaco. Simeón Rabasa fabricaba bicicletas antes de levantar la factoría motociclista Derby, y Riera y Juanola realizaban accesorios ciclistas hasta que les dio por hacer bicicletas primero y comprar pequeños motores franceses después. Podemos decir que todos tenían cierta relación con el mundo de la automoción, y luego están los casos extremos. Osa, nacida por iniciativa de Manuel Giró, que fabricaba cámaras cinematográficas de excelente calidad, pero que además era un gran aficionado y competidor, llegó a ser campeón de España de sidecares, y Sanglas, especializada en motores estacionarios, pero los hermanos Sanglas, ambos ingenieros, supieron ver el negocio de fabricar motos de gran cilindrada para proveer a las fuerzas y los cuerpos de seguridad. También Lube, que fabricaba modelos propios bajo licencia NSU, con altibajos y falta de renovación técnica, pero con cierto éxito. Afectos al régimen. Lo importante en aquellos momentos no era la procedencia de los fabricantes, no era una cuestión de pedigrí, lo importante era que, por fin, se podía hablar en España de una verdadera industria motociclista nacional, pequeña, atomizada, limitada, pero activa como ninguna. Si antes de 1945 apenas había 9 fabricantes de motos inscritos en el registro de actividades industriales del Ministerio de Industria, solo 5 años después pasan de 50 las empresas declaradas como fabricantes de motocicletas. La situación por la que pasaba España tras la Segunda Guerra Mundial, apuntada en el bando de los perdedores, pobre, devastada por su reciente guerra y aislada de los países por su complicidad con las potencias del eje, marcaba un horizonte muy limitado para cualquier actividad, y los fabricantes nacionales se las apañaron como buenamente pudieron para salir adelante. La autarquía económica, vendida como hispánica virtud por el régimen, fue en realidad el único camino a seguir habida cuenta de las enormes carencias existentes. Una competición española en los años de la posguerra. Los uniformes militares son mayoría. Los ojos del régimen están en todas partes. Los hombres de falange y sus camisas azules aparecen por doquier, y si no están ellos, están los militares. La Real Federación Motociclista Española, RFME, retoma la actividad deportiva, escasa o nula, hay que reconocerlo, pero intenta reordenar el deporte motociclista español, que en los años 30 había llegado a ser muy competitivo y contar con pilotos de cierto nivel. Hasta 1951 pasaron por la federación una ristra de militares de lo más variado, como Álvaro Hélices Gasset, vinculado al mundo de la aviación en la Dirección General de Aeronáutica Civil, o el coronel de infantería Julio Oslé Carbonell, que estuvo allí prácticamente de pegote y en cuanto cesó en la presidencia en 1945 pasó a ocupar un destino como gobernador militar. Le sucederá otro militar, José López, barón Cheruti, que llegó allí después de alcanzar el grado de teniente coronel en la División Azul, de donde regresó en 1942, incorporándose a la Dirección General de Seguridad. Obviamente, con esa enorme experiencia en el frente ruso, estaba más que preparado para dirigir una entidad deportiva como la Federación Motociclista. Cuando deja la federación en 1950 le sustituye el general de infantería Sabas Navarro Brinston, si al menos procediera de alguno de los cuerpos motorizados del ejército.
Hasta 1951 no vuelve a quedar la responsabilidad del deporte motociclista en manos civiles. Nicolás Rodil del Valle, que en su carrera profesional en el ámbito federativo llegará a convertirse en presidente de la Federación Internacional. Rodil del Valle al menos sí que era un hombre vinculado a las motos, tanto como comercial como miembro del Real Moto Club de España, RMCE. La verdad es que el club madrileño se las sabía todas a la hora de lubricar el aparato del régimen. Cuando a principios de los años 40 las carreras estuvieron controladas por los cuerpos motorizados del ejército y las fuerzas de seguridad, el RMCE decidió nombrar presidente honorario al general Enrique Uzquiano Leonard, viejo compañero de las campañas africanas del general Franco. Aquí nadie se andaba con tonterías. Que hacía falta una póliza, un sello, un permiso, que un funcionario se ponía estricto, que alguien ponía pegas. Mi general, tenemos un problema. Son tiempos de mucha lisonja y agasajo con el poder y los que están próximos a él. En la primera edición del Premio Internacional de Madrid, disputado en el Parque del Retiro madrileño, apareció por sorpresa Carmencita Franco. Para entonces lo del diminutivo ya le quedaba desfasado, lo que provocó un enorme trastorno en la junta directiva del club. A nadie se le había ocurrido invitarla y que se presentara así, de improviso, dejaba al club en una situación de vergüenza por su falta de tacto y escaso protocolo. Que nadie cayera en la cuenta de cursar una invitación oficial al Palacio del Pardo era verdaderamente inaceptable. El asunto Carmencita dio para varias reuniones de los directivos del club, y se tomaron decisiones drásticas. Lo primero, enviarle un ramo de flores como disculpa por semejante desaire. Y después se acordó invitarla siempre en las próximas ediciones del Premio Internacional. Otro acuerdo de la junta directiva fue enviar siempre un ramo de flores en nombre del club con motivo de su onomástica. No fuera a ser que se quejara a papá, y Gianni Uzquiano podría solucionar el problema. En otra ocasión, con motivo de la edición del Premio Internacional de Madrid disputada en 1964, que coincidió con los famosos 25 años de paz franquista, corrió el rumor de que la carrera iba a ser presidida por el mismísimo general Franco. Con todo el programa de carreras ya en marcha, con los pilotos de las diferentes categorías dispuestos para rodar, el público en los graderíos, y el Parque del Retiro brillando en todo su esplendor, la organización anunció un retraso en el horario de las carreras. Eso es que viene Franco, pensó el más avispado, o al menos eso era lo que esperaban los animosos miembros del club. Los que más lo disfrutaron fueron la chavalería que pilotaba las motos de la caravana publicitaria, que rodaba entre carrera y carrera, ya que en esa edición dieron unas cuantas vueltas adicionales para entretener al personal. Pero al final, a Franco ni se le vio. Seguramente se quedó en el Pardo, viendo la televisión. No es de extrañar semejante servidumbre en el RMCE, habida cuenta de que su entonces presidente, y futuro presidente de la Federación Española, era Luis Soriano, hombre de estrecha vinculación con el régimen, subjefe provincial del movimiento en Madrid desde 1958 hasta 1968, lugarteniente general de la Guardia de Franco, vicepresidente del Consejo Provincial del Movimiento de Madrid, consejero nacional del movimiento, procurador en Cortes entre 1967 y 1975 y diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Un hombre así siempre sabía a qué puerta tocar, aunque con la llegada de los tecnócratas del Opus Dei en los años 60, los de Falange dejaron de ser infalibles. Apretarse el cinturón. La autarquía se vendía muy bien de puertas para adentro. ¿Quién no ha oído hablar del mantra franquista, somos la octava potencia industrial del mundo? Bueno, eso llegó con el desarrollismo posterior, pero la autarquía cantaba las excelencias de la industria patria, envidia de medio mundo, ejemplo de generaciones, crisol de culturas y bla, bla, bla. Seguramente esa carencia generalizada agudizó la imaginación, que cabe duda, y se consiguió lograr una productividad inimaginable. En ocasiones, ese no total a la importación tenía excepciones. Cuando las competiciones motociclistas internacionales recuperan el ritmo en nuestro país, con el Gran Premio de Barcelona, en Montjuic, convertido en el escenario del Gran Premio de España y puntuable para el Campeonato del Mundo desde 1951, queda en evidencia que los pilotos españoles no pueden aspirar a nada. Por no había ni suficientes divisas para pagar los premios a los pilotos extranjeros que veían a competir y que exigían el pago en la moneda de su país, o en francos suizos, por aquello de que la regulación deportiva la establecía la Federación Internacional, cuya sede estaba en Suiza. En vista de que los españoles solo podían competir con ciertas aspiraciones en la categoría de 125 centímetros cúbicos, donde Montesa se había consolidado como fabricante, se deciden reducir las limitaciones. El Ministerio de Comercio abre ligeramente la mano concediendo un número limitado de licencias de importación para poder adquirir motos de competición a fabricantes extranjeros, pero con unas condiciones de uso muy severas. El piloto beneficiado por la licencia se debía comprometer a vender a otro una moto de similares características que tuviera en propiedad. El objetivo que se buscaba era que, de esta forma, el material importado fuera rotando entre los pilotos, consiguiendo así una progresiva renovación. Pero la picardía hispana salió a relucir y, ante la ignorancia de los inspectores, se vendía una moto de igual cilindrada a la que se autorizaba a importar, aunque no se tratara de un modelo de competición. Bastaba con comprar una vieja moto y venderla, y con la venta quedaba justificada la licencia. El catálogo de artimañas era de lo más variado. Las licencias de importación tampoco solucionaban el problema del material, porque tenían un alcance muy limitado.
Por un lado, no había muchos pilotos con la economía tan saneada como para permitirse el lujo de importar una moto, y por otro, el número de licencias era tan reducido que eran muy pocos los que podían acceder a este lujo. Por ejemplo, en 1954 el Ministerio de Comercio solo concedió 6 licencias de importación, y además los afortunados tampoco podían permitirse el lujo de cambiar de modelo cada temporada, así que cada unidad resultaba bien aprovechada durante varios años antes de renovarla. Con habilidad se fue sorteando la ley y las complicaciones del negocio, y el crecimiento de la industria motociclista llegó a un momento casi insostenible, porque la economía española estaba cogida con alfileres. Para colmo, llegó el 600 y acabó por hundir el negocio, porque haciendo un esfuerzo un poco mayor, en vez de una moto te podías comprar un coche. ¿Qué digo coche? Un cochazo. Menudo era el 600. Viendo que las cosas se ponían peligrosas, el Ministerio de Economía puso en marcha el austero Plan de Estabilización Nacional en 1959, que obligará a reducir el gasto de forma drástica y a priorizar el ahorro, y eso se reflejará en la industria motociclista, con una generalizada reducción de la inversión en las carreras. Era una situación que se veía venir y los fabricantes tomaron medidas antes de verse arrollados por la regulación. El mejor ejemplo de esta situación es Montesa, que en 1956 había tocado la gloria con la punta de los dedos en el Tourist Trophy de la Isla de Man, al colocar 3 de sus motos en segunda, tercera y cuarta posición de la categoría de 125 centímetros cúbicos. Nunca el motociclismo español había brillado a ese nivel. Sin embargo, las complicaciones económicas pueden terminar arrastrando al fabricante, y en Montesa se decide recortar su presupuesto deportivo a partir de 1957, y finalmente cerrar el departamento de competición en 1958, aunque fuera de forma provisional. Esta decisión provoca un cisma entre los socios de la marca, Pere Permanyer y Francis Cox. Bultó, el primero, pragmático, miró por el futuro a medio y largo plazo de la empresa. Bultó, que era responsable de la parte deportiva, lo vio como un ataque directo a su trabajo. Todo derivó en la marcha de Bultó, que abandona Montesa en 1958 para crear pocos meses después una nueva fábrica, Bultaco. Montesa fue la referencia del motociclismo español con su épica carrera en el Tourist Trophy de 1956, donde colocó 3 motos en las 4 primeras posiciones. El exigente ajuste del plan de estabilización limitó el acceso al crédito, perjudicando a la industria nacional, que estaba compuesta en gran medida por pequeñas empresas que necesitaban recibir con regularidad la liquidez que les suministraban los bancos. El encarecimiento de los créditos llevó a la ruina a los fabricantes menos competitivos, generando una ola de desempleo y el fenómeno de la emigración. Las empresas que sobrevivieron tuvieron que reestructurarse, limitando los gastos estructurales. Es decir, lo que hizo Montesa con su departamento de competición. Y el retraimiento de Montesa, marca de referencia del deporte motociclista nacional, repercute en el motociclismo español en su conjunto, que se había proyectado internacionalmente impulsado por el empuje de Montesa. Una derivada del plan de estabilización fue la devaluación de la peseta, con lo que las licencias de importación se encarecen, y como consecuencia de ello se acentúa el envejecimiento del parque motociclista de competición, entrando en una espiral sin retorno. Como los pilotos españoles no tienen material competitivo, no salen al extranjero, y eso les lleva a no progresar, deportivamente hablando. La pescadilla que se muerde la cola. No hay falta de interés por las motos, sino una preocupante escasez de recursos. Precisamente en 1956, cuando la industria nacional disfruta de su momento más próspero, el parque motociclista había superado al parque automovilístico, algo inédito en la automoción española. Cuando arrancó la década, las motos representaban solo el 16% del parque, pero 6 años después ya suponían casi el 54% de los vehículos, y su número seguirá creciendo hasta alcanzar su cuota máxima en 1959, cuando las motos representen el 66,4% de los vehículos matriculados en España. A partir de ese momento se iniciará un estancamiento que en poco tiempo llevará a un descenso implacable provocado por el auge del automóvil. La llegada del coche utilitario, con el SEAT 600 como principal exponente, barato, accesible, capaz y fácil de manejar, marcará la segunda motorización del país a partir de 1957, y con el tiempo la moto pasará a ser un vehículo de uso secundario, incluso meramente de ocio, perdiendo el protagonismo del que gozó a lo largo de la década de los años 50.